Y vamos con Víctor Hugo Rodríguez, Negocios Televisión en América. Buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Bueno, fíjense ustedes, estamos nuevamente en exteriores. No lo habíamos planificado de esa manera, pero a veces en los Estados Unidos también hay fallas técnicas, Alma. Pero vamos a pasar a lo que nos acontece. ¿Qué es lo que pasa en el mercado de valores que volvemos a tener este increíble movimiento al alza? Fíjense bien, los inversores reciben, como digo yo, con alivio, algo que decíamos el día de ayer y se los voy a poner yo aquí en pantalla con permiso del equipo de producción. Fíjense bien, ayer hablaba al final del programa de que se iba a llegar a un acuerdo, supimos el acuerdo que hubo con Japón, pero ese no es el importante. El importante precisamente es lo que se rumorea el día de hoy, que ya el mercado lo está dando como un hecho, y es el hecho de que probablemente se llegue a un acuerdo de similar forma con Europa. Si ustedes recuerdan, el día de ayer, y ahora sí le pido al equipo de producción que nos coloque la primera lámina, yo les estaba diciendo a ustedes efectivamente que lo que podría estar pasando es que los medios de comunicación se hacen alarde de que hay problemas entre Europa y los Estados Unidos y la negociación va como ustedes nunca la hubiesen podido imaginar. Fíjense bien, todo lo que tiene que ver con la carga tarifaria y todo lo que sigue existiendo es muy alta, pero se siente un precedente en donde estábamos por encima del 50, del 45, del 60%. Cuando usted le baja las expectativas a todo esto y se coloca en niveles similares a los que estamos observando entre un 19, 20 y un 15%, todo el mundo canta victoria. Y es por eso precisamente que nosotros estemos observando en un tono muy importante el hecho de que los mercados nos siguen mostrando esa exuberancia irracional, porque ahí no hay otra manera de llamarlo. Hay algunas de las cosas que nos llaman la atención, como es lo avanzado que estamos viendo hasta ahora de básicamente la temporada de resultados que tenemos mediante las compañías de la reserva de la bolsa que han estado narrando durante las últimas horas lo que ha pasado en su trimestre número 2, y prácticamente la gran mayoría, salvo algunas excepciones, hemos observado que han mostrado unos resultados bastante positivos, lo que sigue dando por descontado el hecho de que si a eso se le suma la noticia de que probablemente la semana que viene, el día exactamente 30 de julio, a Jeremy Powell, a raíz de que se van a llegar a algún tipo de acuerdo desde el punto de vista de los aranceles, no le quede más que decir que basado en todo esto, probablemente con una tasa real positiva se pudiese bajar la tasa de interés, esto pudiese, como les estoy diciendo, echarle una cantidad de gasolinas al mercado y ver culminado este movimiento al alza. ¿Por qué le digo culminado? Porque fíjense bien, y creo que se los venía diciendo hace algunos días, hay algo que se llama que usted compra el rumor y vende la noticia. ¿Qué significa eso? Fundamentalmente, en el viejo adagio bursátil de donde yo vengo desde que era muy joven, por lo general el rumor generaba algún tipo de expectativas de que algo podía suceder con alguna determinada acción, con alguna determinada actitud de política monetaria, que es la que usa el Banco Central, o de política económica que usan los gobiernos. Cuando el rumor sale, muchos se montan, digamos, en ese portaaviones del rumor, y el rumor llega al pico en términos de movimiento de precio cuando la noticia es confirmada, y por eso se dice que usted compra el rumor y vende la noticia porque ya se lleva al máximo punto de ebullición. Eso es muy importante porque eso es lo que algunos estarían diciendo, que en el supuesto de que se empiezan a recortar las tasas de interés es momento más bien de venta, y por eso algunos inclusive cautelosamente nos indican que para finales de julio, que es la semana que viene, el día 31, nosotros pudiésemos estar viendo una oportunidad de cambio en la tendencia de al menos muy corto plazo. Recuérdense que también ayer les estaba comentando a todos ustedes el hecho de que la compañía BTIG, que es un importante banco de inversión, dice que cuando el Nasdaq tiene estos patrones como los que estamos observando, con subidas y subidas y subidas, es muy probable que se parezca a patrones que tuvimos lamentablemente en el año 2000, donde observamos, y en el 2001, algunos cambios interesantes que lamentablemente daban pie a una burbuja. Así que yo creo que es bien importante porque hoy no hubo eventos macroeconómicos. La noticia indudablemente del día es que se acercan a algún tipo de acuerdos comerciales con la Unión Europea y con Taiwán, que también nos interesa porque recuérdese usted que ahí también está la mano geopolítica que narramos desde acá, desde Negocios TV, con todo lo que tiene que ver con efectivamente
China. Y es muy interesante ver cómo se ponen de acuerdo los Estados Unidos con Taiwán. Nosotros también tenemos que estar bien atentos porque luego del cierre del día de hoy, son las 3:40 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, nos retrasamos un poco porque, como ustedes saben, la delegación de Ucrania estaba tratando de dar una rueda de prensa producto de las conversaciones que siguen existiendo entre los que están obviamente del lado de los rusos, los diplomáticos y los ucranianos para tratar de llegar a un acuerdo que salvaguarde vidas, que lamentablemente es lo que se está perdiendo en esta guerra, que parecía una guerra sin fin y sin un objetivo particular. Ahora fíjese bien, dentro del punto de vista del cierre del mercado, hoy vamos a hablar de Google. Y lo que me llama muchísimo la atención con respecto a Google es una realidad. Yo no sé si le sucede a usted, pero probablemente puede comentarnos en la medida que este video lo vaya usted observando por las redes sociales. Parece ser que el mismo sentimiento que tengo yo lo tienen muchos en el mercado, donde últimamente, durante el último año, nosotros las búsquedas que normalmente hacíamos en Google, las estamos haciendo más que todo en la herramienta de OpenAI, que es como se dice en inglés, OpenAI, que es el ChatGPT, y no necesariamente, o ChatGPT, como se debería decir en español, y no necesariamente en Google. Y eso ha puesto de relieve el hecho de que Google empieza a perder una cuota de mercado importante. ¿Por qué? Recuérdense ustedes que cuando estábamos nosotros buscando cosas en Google, existía lo que se llama el Search Engine Optimization, que fundamentalmente les ayudaba a quienes estaban haciendo una cantidad de publicidad, pues fundamentalmente tratar de colocar todos estos, productos de publicidad para poder hacer que las compañías tuviesen la habilidad de que nosotros hiciéramos clic. Al cambiar la dinámica, donde nosotros ya no usamos a Google, la compañía empezaría a perder algún tipo de riendas publicitarias, y eso es lo que nosotros vamos a ver en el cierre del día de hoy, de que a pesar de algún crecimiento que ha tenido la compañía, hay mucho miedo hacia futuro por el desplazamiento, pero no podemos dejar de lado que a raíz de la parte de la robotización con respecto a los autos que van a ser manejados por robot, Google tiene un componente muy importante de una compañía que se llama Waymo, y que probablemente ese pueda ser la manera en la cual ellos traten de compensar la pérdida que hay producto de la diversificación que nosotros como usuarios estamos teniendo, migrando nuestras búsquedas hacia la plataforma de ChatGPT. Es algo muy interesante. Hay algunos inclusive que creen que, a pesar de lo que yo les estoy contando, Google pudiese venir con unas cifras interesantes que pudiesen tener una valoración atractiva, pero sin embargo, lo que yo he venido viendo el día de hoy, que me he dado un paseo por muchos de los analistas de tecnología, es que hay muchísima cautela. Sin embargo, esa cautela no se refleja, también para que ustedes lo sepan, en los índices del mercado del día de hoy, porque es interesante que nosotros también observemos que a esta hora, 3:43 de la tarde, nosotros estamos viendo el mercado, pues, para que tenga una idea, el Nasdaq está subiéndome 0.45%. Yo no sé si usted recuerda la divergencia que teníamos el día de ayer, donde yo decía, bueno, las acciones se están yendo a la parte de lo que son las acciones value, que fundamentalmente podían verse de una u otra forma en esas acciones de cierta rigurosidad, con cierta potencialidad de impactar, y que estaban infravaloradas. Es decir, que su valor en libro o su valor de activo podía estar por encima de cómo se comportase el valor de mercado en un momento determinado. Sin embargo, esa divergencia se acabó a raíz, obviamente, de la euforia de que la administración Trump está llegando de una u otra forma a cada uno de esos componentes que se les pide para borrar la incertidumbre, como lo es ponerse de acuerdo con sus socios comerciales, que creo que es lo importante. Lo importante aquí no es el número de tarifas, lo importante es que ahora nos permite a nosotros evaluar las compañías, evaluar los flujos de caja, evaluar dónde estamos parados, el costo del producto, y de una u otra manera saber que probablemente muchas de las compañías no van a poder trasladar ese 15, ese 18% al usuario final, que somos todos nosotros, sino que van a tener que optimizar su parte de costos y, como se diría por allí vulgarmente, comerse parte de ese costo para seguir siendo competitivos. Entonces, yo creo que es bien interesante e importante observar eso. También, yo no sé si ustedes se acuerdan, el día de ayer hablábamos de Verizon, y porque estamos en una temporada de resultados es importante. Verizon es una compañía, como usted sabe, que está en el sector de las telecomunicaciones, que está en el sector de quienes nos brindan el servicio de celular, y eso impactó fundamentalmente a cómo se comportaba entonces T-Mobile y AT&T. AT&T muestra unos márgenes muy eficientes, es muy interesante, y yo creo que debemos tomar en cuenta
el hecho de que esa parte de la tecnología y de las telecomunicaciones sigue dando frutos y rendimientos a pesar de lo que algunos puedan traer por allí como una caída eventual en el consumo. Estas compañías son muy importantes porque desde el punto de vista defensivo, uno siempre tiene que usar su celular, porque hablo ahora desde el punto de vista defensivo. Recuérdense que cuando hablamos de las compañías que son defensivas en el portafolio, no hablamos de las compañías de las que presentan o hacen municiones para las guerras, sino perfectamente las compañías que representan esos componentes que no debemos y no podemos dejar de usar aún en recesión, que permiten controlar de una u otra manera importante lo que puede venir en el mercado. Fíjense bien también otra de las cosas que me llama la atención y por eso es que tenemos esa lámina número 1, 3:46. Nosotros observamos el día de hoy cómo la administración del presidente Trump anuncia una cantidad de medidas que impactan la inteligencia artificial. De hecho, uno de los analistas a los cuales nosotros tenemos acceso y pronto lo vamos a volver a traer, como se llama Dan Ives de la compañía Wedbush Security, él nos ha venido diciendo de que todas estas medidas que están tanto en los activos digitales como en todo lo que tiene que ver con efectivamente el Bitcoin, todo lo que tiene que ver con los stablecoins, que es algo de lo que también vamos a tener que hablar en la tribuna, además de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y la parte interesante que hay con respecto al incentivo de inversiones que vamos a estar observando por parte de los lineamientos que nos trae la Casa Blanca. No debemos olvidar, pues obviamente que en ese caso con Japón, la Casa Blanca negoció prácticamente 600.000 millones de dólares en inversiones de Japón a los Estados Unidos y que eso forma parte de por qué las tarifas no eran del 20 o del 25, sino que se les bajó al 15 y donde se le abre un mercado a las compañías americanas que obviamente va a haber complicaciones en competir porque también tengo que ser muy sincero, la percepción es que los carros, en este caso japoneses, son en algunos casos con mejor control de calidad que los carros americanos, pero hay algunas cosas interesantes. También se permite desde el punto de vista de la parte agrícola que los Estados Unidos le entregue una cantidad de, digamos, arroz, que es básicamente un componente fundamental en lo que sería Japón, al mercado japonés. Y es bien interesante todo esto porque esto forma parte, como les estoy diciendo, de que todas estas cantidades de medidas que van en la parte de tecnología agrupen incentivos para que todos estos países puedan ponerse en sintonía con lo que nos está dejando entrever la Casa Blanca. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, si le pido al equipo de producción que por favor me ponga pantalla completa. Recuérdense que no tengo en el día de hoy todos los componentes como normalmente tengo en el estudio. Ahora veo que sí tengo la pantalla completa. Vamos a hacer un análisis importante aquí. ¿Qué está subiendo y qué es lo que está bajando? Hay unos importantes componentes de bienes de capital que muestran fuerzas tras los resultados interesantes que estuvimos, algo que tiene que ver con los submarinos militares que obviamente impulsan. Hay una compañía que se llama General Dynamics que impulsa también las ganancias porque todo pareciera estar color de rosa, la energía tradicional sigue ganando también una cantidad de impulso. Hay una cosa que se llama Halliburton, Occidental Petroleum, Valero, la parte de salud, la parte de biotecnología en alza, lo que son la parte que no estaba ayer en alza, que ayer nos estaba cayendo por la divergencia, tecnología y hardware también viene subiendo, y el sector de consumo, que es lo que se llama el sector del consumo en la parte de retail, nos viene subiendo también, además de todo lo que puede observarse con respecto a los viajes y a los turismos. Por cierto, he visto los pasajes aéreos porque, como ustedes saben, me toca viajar mucho entre la ciudad de Miami y la ciudad de Nueva York, que sí, que efectivamente están más costosos. Quiero que ustedes tomen nota, porque imagino que ustedes que me están viendo de Europa, en virtud de lo que estábamos hablando el día, particularmente creo que el día lunes, que estábamos hablando de Ryanair, que es una de las líneas aéreas de bajo costo en Europa, hemos observado subidas en los precios y se estima, según nos dice United Airlines, según nos dice American Airlines y según nos dice Delta, que nosotros vayamos a ver tickets aéreos más altos, algo que no teníamos planificado, pero que la revolución que está planificando todo este proceso de los aranceles, que ya por cierto queda atrás, el capítulo nuevo que viene es tasas de interés, Reserva Federal y cómo nosotros vamos a acabar con los problemas geopolíticos, que creo que es lo que viene en la agenda del presidente Trump, va a formar parte de la misma. Hay sectores que están cayendo, como en algunos casos Apple, y por supuesto, pues habría que poner en pantalla cómo está Google. Yo no sé si mientras yo voy hablando, ustedes pueden poner en pantalla el equipo de producción, cómo se ve allí Google, porque efectivamente en tan solo unos minutos, nosotros probablemente, yo le tendré que dar paso a Alma, vamos a estar anunciando cómo se han comportado esos componentes desde el punto de vista de los resultados, desde el punto
de vista de si tuvo o no las mismas ganancias por acción que estaba esperando y si efectivamente la guía, que es lo más importante que ven cuando uno está analizando las operaciones de las acciones, nos dan un componente interesante. Algunas de las partes que tienen que ver con las constructoras están cediendo previo a un aumento que hubo durante las últimas horas, y también los bancos, que ayer estaban optimizándose por una cantidad de ganancias, están teniendo una muestra generalizada de debilidad. Le pido al equipo de producción, como nos quedan unos minutos, si nos pone la lámina número 2 para que nosotros veamos cuáles fueron esos lineamientos que yo observé que pueden dar pie y resultado a que nosotros evaluemos la parte macro. Recuérdense que el día de ayer les estaba diciendo que íbamos a venir ahora todas las mañanas, en el caso de quienes estamos acá en la zona este de los Estados Unidos, donde íbamos a estar haciendo la parte de la apertura. Por razones de dinámica, no lo hicimos el día de hoy, pero esperamos empezar el día de mañana, jueves 24 de julio, que por cierto es una fecha histórica en el país de donde yo nací, como es Venezuela, y es importante porque en esa, digamos, dinámica que vamos a tener en las mañanas, vamos a traer precisamente estos titulares que yo se los narraba al final del día, como ustedes están viendo al final de la jornada, pero tienen un impacto importante en esa dinámica de esos manejadores de dinero, porque es como se percibe el componente macro. Obviamente, una de las cosas que fue lo que formó parte de la dinámica de la subida del mercado es lo que ya hablamos de Japón, que el sector automotriz en este caso evita unas cuotas donde pagará un arancel fijo del 15%, se esperaba que pagara más, por eso en aquel momento en que todo esto surgió, Toyota empezó a subir en la bolsa de Tokio, porque efectivamente esperaban una cantidad de cosas allí más complicadas de digerir para lo que era Japón, y también dentro de esos titulares observamos algo que no teníamos esperado, como era una inversión, que esperamos que sea estratégica, de alrededor de 550.000 millones de dólares en bienes aquí en los Estados Unidos que estaría comprando el gobierno japonés. Otra de las cosas que me llamó la atención, que creo que ustedes tienen que tomar en cuenta y que no sabemos si es verdad o no, es el hecho de que el primer ministro de Japón, Ishida, creo que es el nombre de él, recuerden que son muchos nombres que debo recordar, él parece que va a renunciar a finales de agosto, y esa renuncia que tiene él indudablemente se debe a un revés que tuvo en materia política, y un revés que tuvo porque obviamente los japoneses lo ven así al tener que aceptar lo que Donald Trump les estaría ordenando prácticamente por hacer, que más o menos es igual que lo que nosotros estaríamos observando con respecto a el componente europeo, ¿verdad? Otra de las cosas que me llama la atención, pues indudablemente, y todo el tiempo, si ustedes se pongan a ver cómo he tratado los titulares desde el punto de vista macro del día de hoy, es encargándome de Japón. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en Japón, y creo que es bueno que lo vuelva a recordar para que ustedes hagan paréntesis del por qué la importancia del Japón, nos afecta aquí en Occidente. Fíjese bien, Japón ha sido una economía que durante muchísimos años ha tenido tasas de interés cercanas a cero. Eso ha significado que si usted tiene unos colaterales, usted pide prestado en yenes japoneses. Cuando usted pide prestado en yenes japoneses, póngase en el lugar de los manejadores de dinero más importantes del mundo. Les entregamos un componente importante que tiene que ver, pues, fundamentalmente con un activo que los bancos pueden constatar como un activo real. Nos dan un préstamo en yenes japoneses. Ese préstamo en yenes japoneses prácticamente no tiene ningún rendimiento, o no debo, digamos, entregar mucho más yenes, porque efectivamente la tasa de interés es cercana a cero. Me financio en yenes, voy y compro otra moneda, en este caso el dólar, compro activos denominados en dólares y efectivamente gano por doble parte, porque la parte del financiamiento es prácticamente cero, y porque lo que yo compro en dólares puede efectivamente, para que usted también tenga una idea, tratar de lo que sería digamos, reevaluarse. A todas estas se devalúa en algunos casos el yen japonés, del cual yo pedí prestado, porque como le tienes las tasas de interés cercanas a cero, prácticamente nadie va a poner dinero allá, sino que se va a beneficiar de pedir y cambiarse a otra moneda. Cuando todo esto cambia, cuando la dinámica de las tasas de interés cambia, y entonces en Japón empiezan a subirse las tasas de interés producto de que se generan componentes inflacionarios, usted debe comprender y debe entender que allí es donde fundamentalmente nosotros tenemos que tomar en cuenta que cambia la dinámica, y que entonces pueden empezarse a vender posiciones desde el punto de vista de aquí, de los Estados Unidos y de Europa,
para tratar de repatriar y pagar ese préstamo en yenes japoneses. Esto lo he explicado en más de una oportunidad, pero esto es lo que usted tiene que aprender, que se llama el carry trade, y aunque no lo explicamos normalmente en los programas de televisión, esto forma parte de la dinámica y por eso usted me ve constantemente que yo trato de explicarle la importancia de lo que sucede en un país que ni siquiera conozco, ni siquiera he tenido la habilidad de ir a Kioto o a Tokio, que son dos ciudades fantásticas japonesas, pero que nos interesa todo lo que sucede en Japón y que no me interesa nada más a mí, le interesaban a los funcionarios de la Casa Blanca porque entienden los componentes que hay en todo este proceso, donde también los japoneses son uno de los principales compradores de bonos del Tesoro americano. Si podemos ir rápido a la página, a la lámina número 3, antes de que vayamos al cierre, veo que son las 3:56 de la tarde, 9:56 de la noche, hora de lo que sería Madrid, y la 1:56 en mi queridísima Ciudad de México. Sí, en esa lámina 3, lo más interesante que quiero que ustedes vean, porque hoy no hubo ningunos componentes macroeconómicos, es cómo está liderando todo el tema el sector financiero. Hay una compañía que se llama Finser, que básicamente reportó una utilidad por acción bien positiva con respecto a lo que se esperaba, y hay una alianza estratégica entre ellos y un banco que se llama el Toronto Dominion Bank, que es un banco que está muy bien arraigado en el este de los Estados Unidos, desde Miami hasta Nueva York, que es un banco, pues obviamente, con carácter canadiense. Interesante, porque recuérdense que en cualquier crisis, uno de los sectores que tendería a tener problemas es el sector bancario, y el sector bancario nos está dejando mostrar, con lo que vemos en Moody's y con lo que vemos en Northern Trust, la habilidad de que está muy sólido. Si el mercado está percibiendo esto, es por eso que nosotros vemos ese rally. Y ya para que ustedes me pongan pantalla completa y poder hacer un repaso antes de que nosotros pasemos al cierre del día de hoy, yo creo que es bien interesante que nosotros entonces tomemos en cuenta, si ya me pueden poner la pantalla, ya terminamos esa lámina importante que era la número 3, que nosotros veamos entonces sí, dónde está el Dow Jones en estos momentos, subiéndonos 482 puntos, subiendo 477, porque dependiendo del feed, que es de dónde viene la data, usted puede ver algunos lineamientos que varían. Sin embargo, el cierre sí debe ser normalmente el mismo. El Standard & Poor's 500, como lo veo aquí en pantalla, está 0.74% al alza. El otro está subiendo 482 puntos, el Dow Jones, lo que es más del 1%. Y el Nasdaq, que como le decía, el de ayer venía cayendo, está 0.57. Eso nos va a marcar, dentro de tan solo un par de minutos, otro cierre histórico, donde no solamente es un cierre histórico, sino donde efectivamente hay un récord más que proporcional en el mercado, que forme parte de la dinámica de lo que las máquinas van a ir tomando y van a ir considerando como una posibilidad increíble de ver un mercado que ha venido comportándose como nunca antes visto, una subida histórica desde esa fecha en la cual Donald Trump dio la fecha o el día de la liberación, y luego el 9 de abril se echó para atrás, y digo que había 90 días de pausa. Si usted mide el mercado más o menos desde allí hasta el día de hoy, en algunos componentes hemos subido más del 25%, y hay acciones que han rendido lo que nunca han rendido en 3 meses en la historia de su componente accionario. Desde el punto de vista del oro, hoy cae alrededor del 1.25% porque hay una toma de ganancias. Recuérdense que el máximo histórico del oro fue alrededor de los 3.500. Eso lo hizo en abril. Ayer hizo un máximo de las últimas semanas. Sin embargo, vemos una toma de ganancias. No debemos perder de vista el oro, porque en la medida en que hayan estos vaivenes políticos con respecto a la relación entre la Reserva Federal y su independencia, y a la relación que pudiese existir entre el gobierno y quien esté en la Casa Blanca, pierde un poco de independencia la Reserva Federal, y eso lamentablemente causa estragos en la dinámica de la fortaleza de la moneda. El dinero puede irse no solamente al oro, sino que, como ustedes han visto últimamente, al Bitcoin, que todavía está allí tratando de ver qué hace. Y cuando yo siempre muestro todo esto, me llama la atención algo que quizás quienes están por allá por Madrid lo entienden mejor que yo, que es que cuando no hacen goles, les hacen goles, y el mercado está así. Vamos a irnos probablemente a la campana en algunos momentos, así que adelante, vamos a la campana.
Bueno, y como les estoy diciendo, máximo histórico en los índices financieros del día de hoy. Los índices, como debemos comprobarlo, el Nasdaq y el Standard & Poor's 500, ayer tuvieron una subida, hoy hace otra subida histórica, algo sin precedentes en la historia de los mercados, en un momento en el cual la incertidumbre pareciera haber llegado a un nivel tope. Sin embargo, las buenas noticias abundan con acuerdos, como ya yo les digo, con Japón, con acuerdos probablemente con la Unión Europea y con Taiwán, y por allí vendrá, pues, por supuesto, Canadá, México y todo lo que tiene que ver también con India, que es uno de los países de mayor crecimiento potencial. Vamos a echarle un vistazo rápidamente nuevamente al mercado. El Dow Jones nos sube 508 puntos. Estábamos 477 hace tan solo unos segundos atrás, estamos 508. ¿Por qué es importante? Y no lo olvide. Recuerde que siempre se lo dejo al final del programa. ¿Por qué? Porque las máquinas, por lo general, que son todos esos componentes en los cuales escribimos lo que se llaman los algoritmos, que hacen que suceda algo u otra cosa, ellas actúan con más proporcionalidad al final de la hora del trading o de la negociación del día. Y si nosotros observamos lo que está pasando, los últimos segundos fueron de una subida enorme, proyectando de que en cualquier momento viene esa saneación en cuanto a la incertidumbre con respecto a las tarifas, que podría dar pie al menos a que podamos calcular en dónde nos encontramos. Y si a eso le sumamos que el presidente de la Reserva Federal tiene una pistola que le tienen en la cabeza para que baje tasas de interés, puede ser esa la dinámica de la semana que viene. Me pide el equipo de producción que Alma nos viene con noticias importantes, que como ustedes saben es un trabajo de equipo que hacemos entre lo que es Madrid y Miami. Así que adelante, Alma, cuéntanos qué tenemos por allí, que es importante. Muchas gracias.